de la armadura. Las que no han podido estar aquí presentes cuando se han dado estas enseñanzas, pues pierdan cuidado porque para la gloria del Señor están todas allí en YouTube. Así es que las pueden buscar, ya después a través del grupo de WhatsApp le vamos diciendo cuál es cada una, ¿no? Pero en la del día de hoy está relacionada con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Ok? Sabemos que luego de eso tenemos que orar, orar, orar sin cesar, pero eso lo vamos a ver entonces en el desarrollo de la enseñanza del día de hoy. Así es que por eso está muy relacionado con este tema. Se llama firmes y sin fluctuar. Así colocó esto Dios en mi corazón. Y haciendo un resumen de la enseñanza anterior, estábamos hablando del escudo de la fe. Que si el Señor a nosotras nos da una palabra, tenemos que estar claras que se va a cumplir porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así que cuando venga el enemigo con esos dardos a querer impactar nuestro corazón, debemos, además de saber que somos hijas de Dios, tenemos que levantar el escudo de la fe y decir, no me vas a atravesar con esa mentira, porque es que yo voy a llegar al lugar en donde el Señor dijo que yo tenía que llegar. Entonces, el sábado de septiembre, concluimos prácticamente con un resumen donde Moisés había muerto y el sucesor fue Josué. Entonces Dios le decía a Josué muchas veces, le repetía, esfuérzate y sé valiente, así como lo hice con Moisés, contigo también lo voy a hacer. No te amedrentes por lo que tú veas al frente. Yo voy a estar contigo. Yo sé que fue muy impresionante cuando tú viste a Moisés que levantó esa vara y se partió ese mar en dos. Yo lo sé, pero contigo yo también voy a estar. Es por mi poder. Entonces concluimos la enseñanza con levántate, cruza el Jordán, levántate, cruza el Jordán, toma el escudo de la fe y ve a conquistar. Entonces, en esa misma dirección, vamos a dar inicio a la enseñanza de hoy. Es una secuencia, ¿verdad? Así pues nos llevó Dios en el Espíritu. Bianca, antes que se me olvide, mira lo que tengo aquí, tu bolígrafo. Lo puse aquí porque yo tengo que entregárselo a Bianca. Ayer la vi y no se lo di. Bien, vamos a dar inicio. Esta enseñanza la vamos a dividir en 4 partes. Así que vamos a empezar por la número 1, valga la redundancia, y se llama así. Hacer las cosas tal cual como Dios dice. Esa es la primera parte. Hacer las cosas tal cual como Dios dice. Si nos pegamos a la enseñanza anterior, ¿qué es lo que Dios le dijo a Josué? ¿Qué es lo que Dios le dice a ustedes? ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? Vamos a levantarnos. Vamos a atravesar el Jordán. El Jordán representa muchas cosas, eso lo vimos la vez pasada. Levanten el escudo de la fe y vamos a conquistar. Así es que ahora que estamos del otro lado, porque tomamos la decisión con determinación, tenemos que hacer las cosas tal cual como Dios dice. Entonces, en esa misma dirección vamos a leer Josué, capítulo 23, versículo del 6 al 11. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de ella ni a derecha ni a izquierda. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No invoquen los nombres de sus dioses. No juren por ellos. No los obedezcan ni los adoren. Permanezcan unidos al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor su Dios pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor. La versión Reina Valera, ese último versículo dice así: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Es decir, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si nosotros averiguamos o nos apegamos a la descripción de la palabra diligencia, la Real Academia Española lo define de la siguiente manera:
Diligencia, sinónimos, es ser rápido, presto, resuelto, expedito, veloz, dinámico, vivo, listo, ágil, pronto, presto, ligero en el obrar. Dice también aplicado, eficiente, todo esto es diligente. Aplicado, eficiente, eficaz, solícito, dispuesto, aprovechado, cumplidor, laborioso, cuidadoso, hacendoso, activo, oficioso. Esa es la versión de la Real Academia Española. La versión Reina Valera es esforzado y valiente. Tenemos que ser esforzadas y valientes. Entonces, me gusta mucho ese último versículo, el 11, cuando dice, hagan pues todo lo que está de su parte, o sea que hay una parte que nosotros tenemos que hacer para amar al Señor su Dios. Entonces, cuando analizamos ese versículo a profundidad, podemos ver varias cosas. Dios dice, yo voy a estar con ustedes. En ese lugar en donde Dios los va a llevar, las va a llevar, en ese lugar que llevó también a Josué y a todo el pueblo de Israel, van a haber personas que no necesariamente son de ese territorio, pero no tenemos por qué mezclarnos con sus ideologías ni su filosofía. No tenemos por qué hacer eso. Tenemos que ser diligentes, solícitos y todos esos sinónimos que les expliqué, que les detallé, todo eso tenemos que hacer una vez lleguemos al lugar en donde Dios nos dijo, esa es tu tierra. Ahora bien, quiero destacar algunos puntos y se van a señalar a continuación. El primero de ellos, es una bendición ser parte de los que continúan el legado, ya sea familiar o empresarial, o sea, el legado, poder traspasarlo, hacer ese relevo generacional, es una bendición. Y es exactamente lo que pasó aquí en el tema ministerial entre Moisés y Josué. También lo vimos también en el caso de, mencioné también David y Salomón. Pero para nosotras poder estar claras en qué posición estamos, es tan importante tener la visión que el Señor ha dado y seguir al frente con ese legado. Es una bendición ser parte de los que continúan el legado. Es una bendición ser parte del proyecto del Señor. Es una bendición que el Señor nos haya considerado y haya confiado en nosotros para poder mantener esa visión que viene de lo alto para bendecir a tantas personas. Es una bendición. Y lo lindo de esto es que no tenemos que inventar la rueda, porque todo está escrito en su palabra. Y si aprendemos la palabra y la aplicamos y la atesoramos en nuestro corazón y somos firmes en cuanto a eso, no importa cuántas personas estén alrededor nuestro con filosofías que atentan contra nuestro Dios, nosotras estaremos firmes y sin fluctuar. El segundo punto es la importancia del discernimiento, que no es más la revelación de Dios para llevar a cabo todas las instrucciones. Una persona sin revelación de Dios es temerario, puede ser muy, muy temerario. Ustedes se imaginan todo lo que el Señor hizo con Moisés, todo lo que el pueblo atravesó, igual en el desierto, esa conexión que tenía Moisés con Dios. La palabra dice que lo podía ver cara a cara. Y luego pues Moisés partió a la presencia del Señor. Y quien queda entonces con esa responsabilidad en ese proyecto tan grande es Josué. Dios y toda una nación, como quien dice, liderada por él. Por eso es que Dios le decía tantas veces, esfuérzate y sé valiente. En este momento yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la posición dentro de su linaje familiar en donde ustedes están, en donde yo estoy? ¿Somos la primera generación? ¿Somos la segunda generación? ¿Somos la tercera?
Eso ustedes lo saben, yo sé entonces cuál es la posición, pero es tan hermoso cuando Dios nos enseña en la palabra que si nosotros lo amamos a Dios, lo amamos, pero con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y obedecemos todos sus mandatos, Él circuncidará nuestro corazón, porque vamos a elegir bendición, y esto va a afectar de una manera impresionante a nuestra descendencia. Entonces, qué bonito, qué hermoso y qué privilegio es si nosotras somos esa primera generación, o le ha tocado a alguna de ustedes. Yo pues no soy la primera generación, soy la segunda generación, en poder multiplicar hasta por más lo que hizo la generación pasada. Esto es como las empresas familiares. Muchas somos testigos de aquellas empresas en donde el fundador, valga la redundancia, dio inicio con estrategias puntuales que hicieron la diferencia. Y después le pasa entonces todo ese legado, ¿a quién? A sus hijos. Y el fundador espera que sus hijos sigan con ese negocio que tanto costó. Y hay muchos escenarios en donde llegan los hijos y empiezan a establecer nuevas estrategias muy buenas y multiplican y triplican esa inversión primaria que se hizo en su momento, y ha pasado de generación en generación. Pero también hemos visto cómo cuando llega a otras generaciones pierden el enfoque de lo que en un principio se trazó o se diseñó, por la falta de visión. Entonces, en el marco espiritual o relacionado al reino de los cielos es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, ¿en qué posición están ustedes? ¿Tienen anterior a su generación en la familia algún padre o alguna madre biológica o algún abuelo que se paró en la brecha? Yo no estoy hablando de aquellas personas que, bueno, sí, mi mamá iba a la iglesia y me decía que Dios era un Dios de orden, y yo traté de hacer las cosas en orden, pero cuando ves el testimonio de la mamá que con buena voluntad instruía al hijo al ir a la iglesia para que sea ordenado, la vida de la mamá no necesariamente estaba en orden. No estoy hablando de ese tipo de relación. Ante esos casos hay que orar para que el Señor haga la obra. Tampoco estoy hablando de aquellos casos que el papá pues le infundió al hijo que fuera al templo y que amara a Dios y que se esforzara, pero el papá no necesariamente es un caballero esforzado. Ante esos casos hay que orar, por supuesto, por esos escenarios. Pero yo me refiero más bien a esa unidad, a ese padre, madre, tío, abuela que realmente estaba comprometida o comprometido con el Señor, que se paró a ser vallado. Esa persona que posiblemente tenía un cuarto de guerra allí, instruyendo a capa y espada a su casa y a su descendencia. Entonces, ¿en qué posición está cada una de ustedes? ¿Alguna ha perdido la visión de lo que se hizo anteriormente? ¿O nos toca en este punto ser aquella que se para en la brecha en presencia del Señor y dice, heme aquí, Señor? No entiendo cómo se hace esto, Padre, pero yo necesito que tú pongas tus ojos en mí para yo ver a través de ti y atesorar esa visión en las tablas de mi corazón y hacer las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Esa es una responsabilidad. Y por eso el punto 2, que está relacionado con la importancia del discernimiento, es entender que si no podemos ver a través de Dios, estamos a la deriva, existiendo sin brújula, sin GPS. Comentaba yo a una chica esta mañana, Dios mío, la vida es tan corta como para estar dando tumbos sin dirección. ¿Por qué no nos apegamos a la visión de Dios que tiene toda la vista satelital? Y nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Entonces, ¿cómo se obtiene el discernimiento? Se obtiene obedeciendo, porque si obedecemos y nos apegamos a los mandatos de Dios, podemos estar en santidad. Y si estamos en santidad, podemos ver a Dios, porque sin santidad nadie puede ver a Dios.
Entonces necesitamos el discernimiento divino para saber qué hacer con nuestra generación y las que le siguen también. Entonces, el punto 3, identificar en este momento qué somos nosotros, los sucesores o los antes, o sea, en qué posición estamos. Entonces, en esa misma línea, en este mismo sentido, derivado a todo lo que yo he dicho hasta ahorita, el Señor ha dicho pues a través de mí, vamos a leer Deuteronomio, capítulo 31, versículo del 1 al 7. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y dijo: ya tengo 120 años y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que se encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a dar a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. Si alguna de ustedes, o si alguna de nosotras, porque me incluyo, siempre me incluyo, si alguna de nosotras ha tenido la experiencia de haber tenido en la generación anterior a alguien que realmente amaba a Dios, porque podía testificar con sus actos ese gran amor, porque dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Entonces, si tuvimos esa oportunidad, posiblemente puedan recordar a ese familiar, instruyéndonos en el camino, diciéndolo: haz las cosas como tiene que ser, busca a Dios, habla de las buenas nuevas, no te despegues, ni a izquierda ni a derecha, mira, funciona. Esto fue exactamente el caso de Moisés para con Josué. Y qué lindo que en esa segunda generación Josué se esforzó y fue valiente. Él lo hizo. Ahora, pues, definitivamente nosotros no tenemos, como quien dice, esa garantía que en el momento que estamos instruyendo a nuestros hijos para que estén en ese buen camino, o a nuestros nietos, ellos hagan las cosas tal cual como quisiéramos nosotros que lo hicieran. Sin embargo, Dios es testigo de eso, Él está claro de todo. Y lo importante es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando tengamos que reportarle nuestros actos, podamos decir: hasta donde yo sé que tenía que hacer, yo lo hice. Y aquí tenemos que desarrollar esa conciencia. ¿Por qué razón? Porque vivimos en los últimos tiempos, y sé que esto se ha escuchado desde hace mucho tiempo, pero fíjense cuán entenebrecido está el sistema. Y da dolor cuando escuchamos a madres de familia, amigas, conocidas, con una postura tan flexible en cuanto a la palabra de Dios. Por ejemplo, no, yo no invito a mis hijos a la iglesia porque tú sabes que eso es un tema personal. Ellos tienen que tomar su decisión, porque uno no puede como obligarlos tanto, pero cuando tú dejas al niño que vaya al colegio, el enemigo no está con esa flexibilidad con sus hijos ni con los míos. Si yo soy del criterio que si mi hijo es menor de edad y vive igual en mi casa, yo no te voy a preguntar si tú vas o no a la iglesia. Tú vas a la iglesia conmigo. Punto. Ya sea que tú te estés durmiendo, porque me pasaba eso con mis hijas. Yo decía: ay, Dios mío, qué vergüenza. Y yo me sentaba en la tercera fila y estaba mi hija mayor, y Alejandra, escuchando el pastor. Y yo nada más los codazos. Yo: Señor, tú vas a hacer la obra, pero yo estoy siendo fiel. Padre, yo no hice ese corazón, todo ese corazón lo hiciste tú.
Y mi hija allí, Valeria, yo vamos a adorar al Señor. Y ahí... pero para usar las manos patadas, que haciendo cosas con la patineta, ahí sí estás pendiente, ¿verdad? Con la patineta sí, o con el PlayStation sí, ¿verdad? Bueno, el Señor hará. Yo decía, Señor, porque ella así. Pero yo creí en mi corazón que donde yo iba estaba el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él tenía todo el poder para transformar así el corazón de mi hija. Porque cuando estaban en la escuela, no necesariamente solamente es el Espíritu Santo que está morando allí, de Dios, sino que están las tinieblas también. Entonces yo voy a permitir, yo voy a esperar que ellos decidan, porque no, Señor, usted vive en mi casa, usted va para, pero es que usted va para la iglesia. Punto. Esa es mi postura. Que el Señor le hable a cada una de ustedes cómo se tiene que hacer. Pero si ustedes creen, y si yo creo que el Espíritu Santo tiene poder, y si pudo levantar a Cristo el tercer día de los muertos, yo creo que también puede levantar un corazón para que de la noche a la mañana entre en avivamiento. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Y esa actitud determinada es lo que conserva la visión. La visión. ¿Cuál es la visión? Honrar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la visión en mis negocios, es la visión en mi familia, en mi emprendimiento, en lo que yo hago. La visión es honrar a Dios por sobre todas las cosas y yo quiero que esto siga de generación en generación. Para el nombre del Señor, para la gloria del Señor. Entonces vemos que Moisés instruyó a Josué de esa manera. Pero vamos a ver otro ejemplo también. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice así. Dice, últimas instrucciones de David para su hijo Salomón. David ya estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hasta este punto, ¿qué es lo que puede hacer que la visión se aborte? Que la visión colapse. La falta de compromiso de instruir a nuestros descendientes. 2, la falta de discernimiento. Porque no queremos pagar el precio, queremos obedecer parcialmente y Dios sabe hasta dónde nosotros podemos darle. Él lo sabe. Y sin santidad no podemos ver a Dios. Y cuando no podemos ver a Dios, no podemos escucharlo, fácilmente nos aliamos con personas incorrectas. Dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si yo no tengo voz de Dios, ¿qué voz yo voy a escuchar? Entonces, cuando menos acordamos, estamos haciendo un cóctel de ideologías y de creencias. Y a lo bueno le podemos decir malo, a lo malo le podemos decir bueno. Y cuando vamos a ver, estamos listos para la foto. Yo conversaba así en esas conversaciones matutinas con el Señor. Y yo le decía, Señor, yo siento que allá en el reino de los cielos hay como 2 murales. Un mural en donde hay fotos de los que son determinados, quieren pagar el precio y quieren conservar la visión. Pero hay otro mural en donde están los no tan determinados. Yo le digo, Padre, yo estoy aquí lista para la foto. Tómame la foto, porque yo siento que tómame la foto, pero yo quiero estar en el mural de los determinados, le decía el Señor. O sea, cuando ustedes escuchan esa expresión, listo para la foto, piensen que aquí en el marco terrenal hay ángeles tomando fotos. Cuando ustedes ven que están haciendo lo incorrecto, así, ¡chas!, le están tomando una foto, ¿ves? Pasa el mural allá, ¿ves? Los no determinados, por eso están así mismo, lista para la foto. Entonces,
La falta de discernimiento hace que nos vinculemos con alianzas incorrectas y de hecho hasta hagamos contrataciones indebidas también. Porque esto no solamente es en el marco ministerial, es una bendición formar parte de los proyectos del Señor. Y de verdad que sí, pero esto uno forma parte también del proyecto del Señor, no solamente en los templos que se administran, sino también en nuestras tareas seculares. Uno es embajador de Cristo desde un puesto contable, desde un salón de belleza. Entonces, es una bendición. Bien, y la falta de diligencia, la falta de obediencia. ¿Recuerdan todos los términos en donde definimos diligencia? Vamos a recordar nada más: rápido, presto, resuelto, expedito, veloz, dinámico, vivo, listo, ágil, pronto, presto, ligero en obrar, aplicado, eficiente. Ese es diligente. Y ojalá en su vida y en la mía, cuando veamos este versículo 11 de Josué 23, que dice: guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Hagamos las cosas en el tiempo, pronto, de una vez, sin titubear. Entonces, vamos ahora al punto 2. Recuerden que son 4 puntos. Vamos al punto 2. Se llama así lo titulamos: la antesala de nuestra destrucción es la obediencia incompleta. La antesala de nuestra destrucción es la obediencia incompleta. Dice la palabra de Dios: he puesto al cielo y a la tierra delante de ti como testigos, para que elijas. No es lo que dice, no, es lo que pues ha venido aquí en mi corazón, en mi mente. He puesto a la tierra y al cielo como testigos delante de ti, para que elijas entre maldición, bendición. Elige vida, elige bendición, para que tú y tus descendientes vivan. Entonces, elegir bendición es obedecer a Dios en todo. Josué capítulo 23, del 12 al 13. Vamos a ilustrar esto. Porque si ustedes dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonio con ellas, pueden estar seguros de que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Esto nos comprueba una vez más que Dios es amor. Pero Dios es santo, 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 santo. La justicia está en Él. Y Él espera que nosotros seamos hijos sin mancha. Cuando el Señor, es una pena llegar a la tierra que el Señor nos prometió, porque es que las palabras de Dios y las promesas son en el sí y en el amén. Podamos llegar y tocar y disfrutar de eso que sabemos que llegó por gracia de Dios para nosotros. Y estando allí, luego que oramos tanto por un milagro, oramos tanto para que el Señor allanara muchas de nuestras veredas, o todas, o digamos que muchas, faltan todavía, pero sabemos que al día de hoy el Señor ha sido tan bueno. Y ahora, estando allí, tomemos la decisión de no obedecer completamente. Cuando nosotras sabemos que Dios se da a nosotras completamente. Entonces, pero como Dios es un Dios justo, alto y sublime, así le dijo, tal cual como toda madre o todo padre hace con su hijo. Si tú haces esto y aquello, vas a tener tú, si no, no. ¿Te metiste en ese problema? Bueno, a ver usted cómo resuelva, a ver cómo usted resuelve. Empiece a desarrollar esos atributos de resolución de problemas, pero yo no lo voy a sacar de ahí porque yo le dije a usted que no hiciera eso. Un padre no hace eso. Ok, entonces Dios es el Padre de los padres, es nuestro Padre celestial. Dice la palabra de Dios: toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que Dios disciplina a quien ama.
Y como yo no soy huérfana, como ustedes no son huérfanas, tenemos un Padre Celestial que cuando nos equivocamos nos disciplina, pero no es como causa de gozo, es de tristeza mientras estamos siendo disciplinados, pero después que simplemente agachamos la cabeza y decimos, Señor, de verdad, Padre, fallé, lo siento, perdóname. Lo más probable que las consecuencias de sus malos actos tengamos que afrontarlas. Porque es que si no afrontamos las consecuencias de los actos, entonces ¿cómo le hacemos? No vamos a desarrollarnos. ¿Ok? Entonces, aquí, claramente dijo Dios. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. ¿Estamos hablando aquí de un Dios malo? ¿Un Dios perverso? No, Señor. Un Dios justo. Ahora, Jueces capítulo 1, del 1 al 2 dice así: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Familia, hermanas, amigas, podemos ver aquí una tercera generación. La primera generación, Moisés. La segunda generación, Josué. ¿Quién puso a liderar a Moisés? Dios. ¿Quién puso a liderar a Josué? A Josué, Dios. Y fíjense, cuando Josué parte, porque después que Josué habla con el pueblo y le dice prácticamente lo mismo que le dijo Moisés a Josué y prácticamente lo mismo que le dijo David a Salomón, Josué partió a la presencia del Señor. Y el pueblo le preguntó, entonces, ¿ahora quién es el líder? Y Dios dijo, es que va a ser Judá. Y ellos acataron las instrucciones de Dios. Oremos para que así mismo, cuando el Señor nos dé una revelación de quién va a ser el sucesor, podamos instruirle, porque somos testimonio que hay que obedecer a Dios. Y cuando esa persona nos escuche, sabe que no solamente es una poesía que estamos recitando, porque con nuestra manera de vivir modelamos en todo tiempo que el Señor es amor y que vivimos para agradarle a Él. Esos son los testimonios que realmente llegan a la persona que está recibiendo el mensaje. Posiblemente no en ese momento. Y soy testimonio de eso. Mi mamá es muy muchachita. Lizzy, ora, Lizzy, ora. Yo decía, mami, deme un consejo. Ya no me diga que tengo que orar. Ya yo sé que voy a orar. Pero dígame lo que viene a eso. O sea, yo era muy escéptica, así como que sí, mami, sí. Después allí el Señor hacía cosas conmigo y tenía pues ese palpitar, pero siempre me desviaba o me distraía. Hasta que, recuerdo que ellos me regalaron una Biblia. Yo podía tener como 30 años. Y cuando yo la vi, yo, ¡ay, qué bonita la Biblia! Gracias. ¡Ay, papá, qué lindo! Y ahí quedó en la parte de arriba del closet, así como que es tan valiosa que mejor la guardo por allá arriba para que nadie la toque. Y qué iba a pensar yo que casi como 10 años después, en un evento puntual de mi vida, tomé la Biblia y el Señor hizo cosas diferentes. Así que las oraciones de mi mamá en la adolescencia, en mis tiempos de juventud, a los 40 años, fue que el Señor me intersectó. No iba para Damasco como Pablo, pero sí iba por un camino que no necesariamente tenía que tomar. Así que no se cansen. Ustedes no son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ustedes, pero ustedes no son el Espíritu Santo. Ustedes no son las que van a hacer la obra redentora. Yo no voy a hacer la obra redentora. Dice la palabra de Dios, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y si nosotras estamos en santidad, lo que nos queda es orar. Y dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. O sea, ¿qué tal si nos convertimos en esas damas, en esas hijas que Dios nos ve
con complacencia, para que las oraciones a favor de nuestra descendencia suban. No es que Dios nos necesita a nosotras para poder hacer algo en lo que Él escoge, porque Dios de antemano nos conoció y nos predestinó. Eso es verdad. Pero hay algo en la oración, porque si no hubiese la oración intercesora, creo que eso no apareciera en la Biblia, pero aparece. Entonces, seguimos. Queda en Josué capítulo 1 del 1 al 2. ¿Ese lo dije? ¿Ese ya lo leímos? Perfecto. Aconteció después de la muerte de Josué que le preguntaron entonces. Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá. Esa es la respuesta de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Ya Dios habló. No le caigamos encima a lo que Dios dijo. No seamos aquellos que tienen esa vista del papá de David, que empezó a elegir a cualquiera de sus hermanos porque no podía creer que David era el ungido. No veamos con los ojos naturales. Ese es un paréntesis. No veamos con los ojos naturales. Lo que el que el Señor dijo que es, o la que el Señor dijo que es, o el negocio que Dios dijo que era, o el que no. O sea, hagamos caso a eso. Tenemos que conservar la visión, porque si no, estamos listas para la foto. Lista para la foto. Bien. Jueces capítulo 1 del 17 al 19 dice así. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat. Recuerden que ya pasamos el Jordán, ya Josué hizo lo que tenía que hacer, Moisés también ya lo había hecho, pero Josué también, la segunda generación, hizo lo que tenía que hacer. Ellos llegaron a la tierra, pero en esa tierra habían personas, habían naciones extranjeras, el hitita, el sabuceo, el fereceo, el jebuseo, habían otras naciones allí, que no era legal que estuvieran allí, porque la legalidad Dios se la había dado al pueblo de Israel, pero Dios le dijo, aquí te doy la tierra, pero tienes que esforzarte, así es que batalla con ellos, pero tú tranquilo, tú batalla, tú eres determinada, yo voy a estar delante de ti, porque es que la pelea es mía, pero tú tienes que esforzar, porque es que Dios no cría hijos zánganos, uno tiene que esforzarse. Entonces, y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, gloria a Dios, estuvo con Moisés, estuvo con Josué, también estuvo con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. ¿Ok? ¿Quién no pudo? Judá no pudo, pero no se trata de la fuerza de Judá. Se trataba del poder de Dios. ¿Qué hacemos nosotras cuando vemos a ejércitos o carros, como lo define aquí, a carros errados, con hierro? No errados de equivocados, sino carros forjados de hierro, forjados de equipamiento. Cuando vemos un muro súper grande delante de nosotros, ¿qué hacemos con eso? ¿Nos retrocedemos o seguimos hacia adelante? O tomamos la postura como que, cónchole, yo no puedo con eso, así que mejor yo me devuelvo. O tomamos la postura que yo no sé, yo sé que yo no voy a poder con eso, pero dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Yo sé que yo no puedo con eso, pero es que esta tierra Dios me la dio a mí. Y lo que yo no puedo, donde terminan mis fuerzas, viene en la de Jehová, porque es que yo sé por la palabra de que el Señor está por delante de mí y todo gigante tiene que caer. Así que yo voy para encima, pero ese gigante tiene que irse. Entonces, no necesariamente esa fue la actitud de Judá. ¿Cuál es la actitud de nosotras cuando vemos la opresión? Cuando vemos la opresión o los carros errados, entonces echamos para atrás y somos capaces de echar al ruedo la visión. ¿Cómo es que no pueden con estos carros errados? Ellos no vieron la experiencia de sus antepasados. Bien, coloqué yo aquí, la falta de diligencia de los sucesores se aplica a nuestras realidades, empresas, familias, ministerios, emprendimientos. Ahora, Jueces capítulo 1, versículo 21 dice así: mas el jebuseo en Jerusalén
no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Recordamos que después de la muerte de Josué, el liderazgo ya no estaba centralizado en un líder, sino que, contrario a eso, el liderazgo tomó otra estructura. Entonces, cada estructura representaba a una tribu. Entonces, habían diferentes tribus, eso lo pueden ustedes leer con mayor detalle en el libro de los jueces, con mucho detalle lo pueden ver allí. Y Dios está diciendo que la tierra es nuestra y que tenemos que desechar, tenemos que sacar allí a todo pueblo extranjero porque la tierra es mía. ¿Cómo así que Benjamín, los hijos de Israel también, no arrojaron al jebuseo, sino quisieron que habitara con ellos? Vamos a leer Jueces capítulo 1 de 27 al 30, dice así. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Así nos pregunta el Señor hoy a todas. ¿Qué es lo que posiblemente no hemos arrojado del territorio que Dios nos dio? Esta enseñanza se llama firmes y sin fluctuar. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que eliminar, erradicar de nuestras vidas y todavía sigue allí? ¿Qué es lo que hace o quién es el que está allí con nosotros en una alianza incorrecta que está haciendo que nuestra obediencia para Dios sea incompleta? ¿Qué es? Si Dios a todas nos sacó de Egipto, rompió las coyundas del yugo, rompió toda cadena, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos limpió, nos justificó. Pudimos alabar y cantar en el corazón, diciendo, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos en un territorio nuevo, limpio, santo. El Señor ha hecho milagros y prodigios en todas nosotras. Nos está llamando a conquistar. Ahora en una nueva estación. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos vivir de glorias pasadas. Este es de gloria en gloria. Dice la palabra que si creemos en Él, de nuestro interior van a surgir ríos de agua viva. No son aguas estancadas. Estamos estancadas allí en lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas que posiblemente no nos deja avanzar? Coloqué yo aquí ejemplos. Estamos en el templo, en la iglesia. Esta es una fundación. Aquí se reúne la iglesia del Señor. Estamos aquí alabando, adorando. O en los templos en donde el Señor nos ha puesto. Gloria a Dios. Pero cuando salimos por esa puerta, entonces la carne nos gobierna y seguimos utilizando nuestros labios para murmurar. Eso puede ser. Ah, no, es que ya yo no juego lotería, no juego nada de eso de azar. No, ya yo obedezco a Dios en cuanto a eso. No, yo sirvo en el templo. Yo antes no lo hacía, pero ahora yo sí lo hago. Ya yo estoy ready con eso. Sin embargo, la murmuración, los labios mentirosos. Hay un versículo en Proverbios que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? No los tengo aquí escritos. Dice que los ojos altivos,
los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos a hacer el mal, el corazón que hace maquinaciones, los falsos testigos. Dios, yo pienso que ese tiene que ser un pasaje que todas tenemos que aprendernos de memoria. Así como nos enseñaron el Padre Nuestro. Sería bueno aprendernos eso de memoria. Esa es más una tarea para todas. Vamos a aprender cuáles son las 6 cosas que aborrece Jehová y cuál es esa séptima que abomina su alma. Para cuando pasa algo así, estoy pegando mentira. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Murmuraciones, labios mentirosos, relaciones indecorosas, hábitos malos que nadie ve, la unión libre, lugares que Dios nos pide renunciar y estamos allí, tareas que ya no debemos hacer y todavía hacemos, emprendimientos que promueven adoración a Baales, sembrar discordia. Estoy en lugares que parecen buenos y por supuesto pueden ser buenos, pero no es el lugar donde Dios me quiere tener. Amén. El punto es que más allá de sentirnos como que, ay Dios mío, esta es una enseñanza de juicio. No, es una enseñanza de reflexión para todas. Y si estamos en algo que sabemos que no debemos estar o con alguien que Dios dice que no tenemos que estar, cada una en su escenario, esta es la oportunidad de decir, Señor, se me empañaron los lentes. Perdóname. He sido salpicada con cosas que no te agradan. Pero tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, Señor. Tu palabra dice que los ojos de Jehová merodean toda la tierra para buscar favorecer a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Pero mi corazón no está perfecto ahorita porque, ay, Señor, he hecho mal. Pero apelo a tu misericordia porque yo de corazón voy a renunciar. De corazón me postro en tu presencia, Señor. Por favor, límpiame y déjame como la blanca lana. Y Él va a olvidar nuestro pecado porque sabe que lo estamos adorando y la intención es genuina. Dios no puede ser burlado. No, Señor. Pero lo que el Señor nos quiere decir a esta hora, que no adoptemos la postura de Judá cuando dijo, ay, no, es que eso, hay carros errados y no lo voy a poder alcanzar. No hagamos eso. Porque tenemos generaciones pasadas que nos demuestran de que Dios es grande. Entonces, 3, proteger la visión que Dios nos dio es tener bien puesto el yelmo de la salvación. Yo les voy a decir algo y eso lo vamos a desarrollar ahorita. La palabra de Dios es viva. Y de seguro a ustedes les ha pasado, yo estaba conversando con Luisana anoche acerca de eso. La palabra es profunda, la palabra es viva. Y yo he estudiado anteriormente, por supuesto que sí, las piezas de la armadura. Pero llega un momento en donde Dios me dice, ok, tú sientes que te lo sabes. Yo, bueno, yo creo, Señor. Yo, bueno, ok, no te lo sabes porque ahora te voy a dar una revelación respecto a este versículo que posiblemente lo has estudiado 5 veces, pero hoy quiero que le des la vuelta y enseñártelo de esta manera. Y decía, wow, ¿cómo así? El yelmo de la salvación con todo lo que estamos diciendo. Y le dijo que sí. Le comento que dijo que sí. Porque el yelmo de la salvación es como un casco. Un casco. Y ese casco protege nuestros pensamientos y protege la visión. La visión que todo ser humano debe tener, porque es creación de Dios, es amar a Dios por sobre todas las cosas, es elegir bendición, es no mezclarse, es ser sal, para cuando llegue el momento oportuno y que estemos preparados, el Señor nos exponga a un lugar insípido y nosotros podamos ser ese condimento para que la gente saboree a nuestro Señor. Es ser entrenadas para ser lámpara, para llegar a esos lugares oscuros y poder alumbrar con la luz de Cristo. Esa es nuestra visión.
La visión, por ser un ejemplo, la visión de Vida Landero es ser una institución de Dios en donde se lleva la palabra y la palabra da sanidad para dar vida con la unción que da el Señor Jesucristo a cada miembro de la familia. En este caso, Dios permitió que esta humilde servidora sea como quien dice la que inició. Pero hay una visión clara que el Señor me dio, no es una visión mía, es una instrucción y una visión del Señor. Cada una de ustedes tienen también una posición dentro de su familia, dentro de sus emprendimientos, en su puesto de trabajo, una visión que Dios le da a uno. A quien es experto en la medicina o ha estudiado la rama de la medicina, Dios le dice, la visión tuya es demostrarle al mundo que tú conoces la ciencia, pero el dueño de la ciencia soy yo y tú me vas a representar en todo. Entonces, esa visión hay que protegerla. Y si uno no tiene el yelmo de la salvación puesto, la visión se corta, se contamina. Y eso no lo podemos permitir. ¿Cómo se contamina? Al estar desconectado de Dios, como lo hablamos hace un momento. Nos desconectamos de Dios, creemos en nuestras capacidades, hacemos alianzas incorrectas, empezamos a mezclarnos y cuando vamos a ver, estamos siendo guiados por nuestra necedad, nuestra sabiduría humana y sacamos a Dios de la ecuación y nos amoldamos al mundo. Nos amoldamos al mundo. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que cuidar lo que entra aquí. Porque aquí se asienta la mente. Y si no procesamos lo que entra aquí, se filtra el corazón. Y si se filtra en el corazón y hace nido, se vuelve acción. Pero todo empieza aquí. ¿Ok? Entonces, antes de hacer este break, vamos a hacer un break. Les voy a dejar solamente con este pasaje que dice así, Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos dice a todos que tomemos el yelmo de la salvación y que nos protejamos de las falsas doctrinas, de las alianzas incorrectas, a menos en el proceso que estamos, en el momento que estamos siendo procesados, formados. Porque recuerden que nosotros no estamos ahora encapsulados, pero hay un tiempo en el proceso en donde el Señor nos está formando, en donde Él a veces nos aparta. Es como si estuviéramos en cuidados intensivos. Llegamos con heridas, llegamos confundidos y Dios literalmente en el marco espiritual como que te encapsula para poder sanarte, para poder instruirte, para poder capacitarte, hasta cuando Él considere que es el tiempo correcto y te expone a lugares en donde tú vas a hacer la diferencia, aunque tú veas que todo está al revés. Es un proceso, porque Dios nos llama a multiplicarnos, ¿ok? Solamente que hay que tener el discernimiento de parte del Señor para saber cómo debemos actuar, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, el traspaso generacional, en donde se traspasa el legado y la visión, es importante. Siempre Dios escoge a uno dentro de cada generación. Siempre Dios escoge a uno dentro de cada generación. Y a esa persona que Dios escoge le delega la función de liderar, de ser cabeza. Así como Moisés, así como Josué, así como David, como Salomón. No pensemos en grandes corporaciones ni grandes empresas. Liderar desde la posición en nuestra casa, hacer vallado en nuestras familias. Siempre escoge a uno. Entonces, esa cabeza debe tener bien puesto el yelmo de la salvación para que esté enfocado en la visión y poder hacer ese traspaso. Tener el yelmo es tener clara la visión, tener un apego a la palabra de Dios. Es tener una relación con Dios, estar dispuesto a todo. Y que este será el que tendrá esa revelación, esa persona escogida por Dios. Por último,
Vamos con Jueces capítulo 2 del 1 al 4. Si en este momento alguna de ustedes sientan que se han debilitado, recuerden que la bondad de Dios es infinita y que para siempre es su misericordia y que Él está dispuesto a esclarecernos otra vez los ojos para que podamos ver con claridad lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es tan hermoso y vale la pena atesorarlo en nuestro corazón. Que no nos echemos para atrás. Si esto lo tenemos claro respecto a la espada del Espíritu, porque no se me queda por fuera, pero la espada del Espíritu es la palabra de Dios aplicada. Si queremos que esa espada tenga filo, dice la palabra, o sea, la espada es la que atraviesa, es la única arma o la única pieza ofensiva. Con todas las demás te defiendes de los choques, pero la espada es la que atraviesas al enemigo. Si yo me dispongo a obedecer, a tener el cinturón de la verdad, porque es vivir en integridad. Si yo me dispongo también a tener la coraza de justicia, porque sé que fui justificada por Dios y que ya no hay condenación en mi contra. Si yo me dispongo a tener el calzado de la paz y anunciar las buenas nuevas sin temor, aunque las personas alrededor puedan decir, mira, ¿qué le pasa a esto? Ahora está disque predicando, está diciendo la palabra, está disque enviando tratados, pero mira lo que ella era. No, es que yo tengo la coraza de justicia y yo sé que Dios me hizo nueva criatura. Y yo le voy a decir a todo el mundo que en Cristo hay esperanza y que viene por su iglesia. Yo sí sé que hay piezas que tenemos que tener bien puestas. O sea, si sabemos que tenemos cada una de las piezas y la estamos portando como tiene que ser, como estamos siendo acreditadas por el reino de los cielos, porque estamos siendo diligentes, cuando llegue el momento de la aflicción, que llegue el enemigo a querer jugar con nuestra mente, yo puedo tomar la espada del Espíritu sumamente afilada porque soy testimonio de que no solamente escucho la palabra, sino que la hago activa en mi vida. Esa palabra es como una espada que atraviesa al enemigo. Si yo sé que estoy en un proceso específico y sé que estoy allí por obediencia, por muy difícil que sea ese trayecto, pero estoy siendo obediente y estoy totalmente sometida a Dios. Cuando viene el enemigo a querer mostrarme algo para debilitar mi fe, yo tomo la espada del Espíritu. Atravieso al enemigo y él tiene que caer con la unción que el Señor nos da. Si alguna de ustedes necesita que el Señor enderece su vida, como yo sé que también necesito de Dios en mi vida en todo, así le dice Dios a través de Jueces, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el ángel de Jehová al pueblo, porque habían pecado y se habían mezclado. Dice así, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y en este último versículo, nenas, hay esperanza, porque la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos son el reino de los cielos. Entonces, si nuestro corazón está llorando para estar dentro de la voluntad perfecta del Señor, miren, ustedes alaben a Dios.
porque este es el momento de volver a empezar. Tomar la visión, grabarlas en las tablas de nuestro corazón y seguir hacia donde el Señor nos quiere llevar. Vamos a recordar lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo va a llegar, pero estamos habilitadas, estamos capacitadas porque el Señor nos está dando las herramientas. Entonces, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, integridad. Cuando nos ven, cuando no nos ven, integridad. Y vestidos con la coraza de justicia, Cristo me justificó. Nadie puede condenarme, estoy santificada y limpia en Él. Sigue diciendo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Abramos nuestra boca. No tenemos que estar en, qué sé yo, en grados avanzados, en institutos bíblicos o seminarios. Basta con que nosotros expresemos al mundo lo que el Señor ha hecho en nosotras ya. Ese es el mejor testimonio, no podemos callar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.